Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien de salud? Bien, bien de salud. Bueno, eso es muy importante, Y oye. encantado de estar contigo y de conocer tu, Muchas tu gracias. trabajo. Dentro de todo esto, en toda tu carrera, tu carrera política es muy conocida. Quería preguntarte sobre la relación entre el teatro y la política. Si crees que Bueno, tienen... para nosotras, y digo en plural, porque eso es lo que me enseñaron mi madre, mi abuela y mi tía, no se podía desligar una cosa de la otra, ¿no? Y en fin, siguiendo el mandato de Cervantes, ¿verdad?, de enseñar deleitando. Bueno, el teatro además, que había leído desde niña de Brecht, y de mi padre entró, mi padre y mi madre tuvieron una pequeña compañía, pero duró bastante, de teatro proletario. No sé si has leído algo de lo de ellos. Y mi madre era la primera actriz, mi madre era la pequeña de su generación y yo soy la pequeña de la mía. Y mi tía era la escritora, la que escribía las obras, y mi padre. Y dieron la vuelta a España con la compañía en los tiempos aquellos, bueno, del viaje a ninguna parte, ¿no? Pues en aquellos tiempos, ¿no? En autocares derrengados, con los trajes en una maleta y durmiendo en el bar, esperando que abrieran el teatro para poder organizarlo. Y montaron en Madrid, hay un reportaje, que ojalá supiera encontrar las cosas, pero es que no tengo secretaria. Hay un reportaje del Teatro Proletario con fotos y todo, donde están mi padre y mi madre subidos a unas escaleras montando unos decorados o algo así. Este teatro, claro, era demasiado vanguardista. Trajeron a Mayakovsky, hicieron el teatro simbolista, y mientras tanto, pues el que triunfaba era el teatro de García Lorca. Claro, que era el teatro de la pequeña burguesía ilustrada, ¿verdad? Bueno, yo a Federico lo aprecio por cómo trataba a las mujeres en su teatro, pero bueno, no dejaba de ser un teatro burgués. Sí, tu teatro también se centra en la figura de la mujer Claro. y también quería preguntarte, porque he estado leyendo varias cosas de tu teatro en la que intentas romper un poco la figura estereotipada que había de la mujer en su momento, y hay un momento en el que hablamos de crear un nuevo canon, de romper el canon tradicional en el que sea una visión de la mujer desde un lugar, una visión masculina del teatro. Aparte del contenido, ¿crees que hay un teatro de mujeres diferente a un teatro de hombres? Bueno, es evidente que los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿no? No lo somos en derechos todavía, por lo mucho que hemos luchado, pero tampoco lo somos biológicamente, ¿no? A pesar de este último tsunami que es una moda, ¿no? De que te puedes cambiar de sexo y da igual que seas hombre o mujer. Eso es un disparate. Sí, siempre ha habido una diferencia en la literatura que desarrollaban las mujeres escritoras que la de los hombres, siempre. Pero además, mi literatura no es que sea de mujeres, mi literatura es feminista. Claro, aquí está el punto divisorio de solo hablar de la vida de las mujeres o de sus sentimientos o de sus pasiones o de sus emociones, o plantear un teatro revolucionario, una literatura también de cambio de la sociedad, de denuncia de las condiciones en que viven las mujeres y tantas veces y siempre los trabajadores, y plantear alternativas, luchas rompedoras, ¿no? Transformar el mundo, como decía Marx, ¿no? Sí, ¿crees que el arte puede cambiar la situación? Bueno, tanto como cambiar la situación sería mucho plantearse, pero debe denunciar las condiciones en que se está viviendo en cualquier sociedad. Debe plantear los cambios que pueda realizar. Y es desde luego uno de los vehículos más importantes, o era, porque ahora son las redes sociales, ¿no? Pero era uno de los vehículos más importantes de formación y de denuncia. Y llevar el teatro a las clases populares, a las mujeres, a los colegios, a los pueblos, era la pasión de mi familia, y eso estuvieron durante toda la vida hasta que ya no los pudieron seguir, ¿no? Sí, también leyendo entrevistas tuyas de 2000 más o menos, decías eso, que las mujeres que estrenaban eran mujeres que no eran, que su discurso, aunque fuese femenino, no era feminista. Claro. ¿Crees que las nuevas generaciones en este tiempo han cambiado esa perspectiva o hay un mayor apoyo? Bueno, yo la verdad es que
me he alejado un poco del teatro y por tanto no he seguido todo lo que han hecho, pero no lo veo. No lo veo. En realidad, cuando yo monté, esto no sé si lo tenías en tus notas, yo monté la primera muestra de teatro feminista en Madrid, el año 87. Bueno, me costó infinito trabajo encontrar teatro feminista, ¿eh? No teatro de mujeres, ¿verdad? No llamar a Ana de Diosdado, que por otro lado no le gustaba yo nada. Pero no era eso, era teatro feminista. Y ciertamente la mayor parte de la obra, excepto la mía, que encontré era extranjera. Traje a Dacia Maraini del Teatro de la Maddalena de Italia, traje las obras que estaban representando las francesas con Flora Tristán, traje a la puertorriqueña, Estados Unidos, pero buscar teatro feminista en España, porque entre otras cosas, además, cuando encontrabas a la autora que sí, que incluso escribía feminismo, no sabía que lo hacía, ¿no? Y se lo planteabas y tal, rechazaba horrorizada el calificativo. Sí. Mi gran amiga, además, Paloma Pedrero, es una anécdota que luego si queréis podéis cortar, pero que me parece interesante, ¿no? Porque estábamos en el Ateneo en uno de los actos, ella estaba hablando y tal, y le preguntaron si era feminista. Y entonces dijo, bueno, sí, claro, yo estoy a favor del feminismo, pero sin los excesos del feminismo. Y como me dejó paralizada, bueno, pedí la palabra y dije, mira, Paloma, en un siglo, solo un siglo, el siglo XX, en que los hombres han organizado 2 guerras mundiales, han montado los campos de exterminio y han echado la bomba atómica, decir que las mujeres y el feminismo cometen excesos, ¿no te parece un despropósito? Yo estoy dispuesta a reconocer los errores que hayamos cometido, cambiar lo que haya que cambiarlo y pedir disculpas por ello. Pero decir que el feminismo ha cometido excesos... Bueno, pues esto, que es una anécdota, pero es representativa, cuando le hicimos el homenaje a Patricia O'Connor, la escritora norteamericana que también tiene un libro sobre mí y sobre varias, ¿no? Pues Paloma volvió a insistir en que Patricia no era feminista, porque Patricia era una gran escritora y era una tal. Claro, encontrar teatro feminista en España, pues yo no sé si lo encontrarías. Yo, la última obra casi que vi de Laia Ripoll, la del lazo azul o el... Sí, el lazo... El lazo no, es el triángulo azul. Que es sobre el campo de exterminio de Mauthausen, ¿no? Bueno, pues extraordinaria y estupenda, pero escribe sobre los hombres del campo. El campo de Ravensbrück fue uno de los pocos que hubo para mujeres, de exterminio de mujeres, donde estuvo además la mujer de Kafka. Pues no se escribe nada, no se dice nada. De las cárceles de mujeres, bueno, han escrito algunas protagonistas, como Juana Doña, pero me parece, no sé, quizá exagero, pero me parece que no hay más libro que el mío, en el infierno. El feminismo era débil en España desde siempre, no fue aquellos movimientos multitudinarios que hubo en los países anglosajones, sobre todo. Se le achaca ese retraso a la influencia de la Iglesia Católica. Pero, bueno, mujeres que estaban en la primera línea de la literatura, de la política y del teatro en la República, pues las tenemos. Y yo tengo otro libro bastante reciente, Mujeres de la Segunda República, pero la guerra y la derrota acabó con todo ello, ¿no? Y durante todos estos años que has estado haciendo una lucha feminista y por el teatro feminista, ¿cómo fue empezar en una España franquista todo ese movimiento y quiénes fueron tus compañeras dentro de...? Bueno, empezar, pues bueno, en la escuela, en la academia, en la revista de la academia, Orientación, una academia que ustedes no sé si desde aquí, si desde este ámbito territorial tuvieron el mismo fenómeno. En Cataluña se hicieron muchas academias privadas para, además, primera, segunda enseñanza,
que no tenían permiso siquiera para dar los títulos ni el libro escolar, que luego los niños teníamos que ir a examinarnos al instituto, pero que se alimentaron de los profesores republicanos represaliados. Quizá aquí también pasó, o en otros sitios. Pero allí fue, bueno, porque los catalanes tienen un sentido comercial muy acusado, y los también supervivientes, fuimos supervivientes, vivíamos en el exilio interior, ¿no? Pues que no querían llevar a sus niños ni a la escuela fascista ni a la escuela religiosa, que no había alternativa, encontraron este hálito de aire, ¿no? Yo tuve profesores estupendos que eran los profesores republicanos estos. Y bueno, pues allí tenían una revista que escribíamos los alumnos, y allí empecé en la primera polémica feminista, porque uno de los alumnos, que también pienso que el director, como le publicó aquello, poniendo verde a las mujeres, ¿no? Bueno, eran caprichosas, que querían gastarse el dinero, el pobre marido trabajaba y les daba dinero, y ella siempre se compraba vestidos. Bueno, era infame, ¿eh? Ya habíamos pasado también la República, o sea que no era para esto, ¿no? Y le contesté con un seudónimo, pero me lo publicaron. Nos publicaron todo el curso, durante 9 meses, la polémica. Bueno, tuvimos un premio y estas cosas. Y después, el primer cuento por el que cobré algo, tenía 18 años, lo publiqué en una revista, había pasado de llamarse Menaje, que era de cocina, a llamarse Ilustración Femenina, revista para mujeres, que es donde podíamos escribir las mujeres, claro. Aunque luego el Noticiero Universal me publicó bastante, sobre todo cuentos. Toda la parte de narrativa de cuentos que he dejado, pues fueron los primeros años de mi salida a la superficie. ¿Y qué mujeres te acompañaron en este proceso? Bueno, pues claro, quedaban pocas, sí. Mi madre, pero mi madre estaba camuflada con un seudónimo, mi abuela, hasta que murió, otro seudónimo, porque estaban en una situación de mucha inseguridad, de mucho peligro. Mi tía se fue pronto, y luego estaban posteriormente Susana March, era una mujer inteligente, habían escrito ella y el marido los nuevos episodios nacionales, bueno, dentro de lo que se podía recuperar de la historia y el tono que se le tenía que dar en medio de la dictadura, ¿no? Yo te estoy hablando pues de los años 50. Más tarde encontré a Carmen Alcalde, que de todas maneras, claro, toda la trayectoria de estas mujeres era tan diferente a la mía, porque Carmen Alcalde salía de la sección femenina de Falange. Claro, bueno, yo lo comprendo todo porque sé lo que se vivió, ¿no? Una mujer que había nacido en una familia burguesa, bueno, de comerciantes, y que había ido a un colegio de monjas, naturalmente. ¿A dónde iban a ir las niñas? Y luego, pues, tenía ansias de cambio y de lucha y de tal, la sección femenina de Falange es lo que había. Bueno, pero luego después entró en el Partido Socialista Unificat de Cataluña, el Partido Comunista, y más o menos allí nos encontramos, más o menos, porque ella tenía otra área de actuación. Y con ella fue con quien luego hice Vindicación Feminista. Pero además de ella estaba la otra escritora, y ahora no me acordaré del nombre, que también lo que hacían era escribir artículos y alguna obra que... Concha Alós tuvo bastante nombre porque tuvo el Premio Planeta o una cosa de estas. Y con ellas alguna vez coincidía pues, en un programa de radio, las radios nos acogían, la televisión no. Y yo empecé a publicar, y cuando empecé a publicar, pues empezaron a conocerme. El primer libro, de todas maneras, era un libro técnico, Los derechos civiles de la mujer, que era de derecho, y que sorprendió, porque todo lo que se publicaba entonces, y más por mujeres, era la alabanza de la maternidad, la alabanza de la mujer en casa, de la reina del hogar, de la sumisión al hombre, según dictaba Pilar Primo de Rivera. Y si no, pues escribíamos de moda, de cocina, de consejos para mantener la fidelidad en el matrimonio y cosas así. Ustedes se han librado de ello, de lo que me alegro mucho, pero quizá no nos comprenden. Quizá no comprenden lo que fue vivir y sobrevivir y no digamos luchar en aquel pozo. Y además, cuando pasaba el tiempo,
perdíamos la esperanza de cambio. La que teníamos al principio, creíamos que iba a ser más rápido. Los aliados ganaron la guerra del año 45 y todos mis camaradas mayores, etcétera, que estaban en todas las batallas, la guerrilla continuaba en España, creyeron que iban a cambiar el régimen, ¿no? Que el triunfo de los aliados y bueno, el resto ya se sabe.